Pero cuando empieza el procedimiento y le dice cómo vas a acreditar cada uno de tus dichos, se habla ya no de 100 hechos, sino de 4 o 5 hechos. Y sobre eso se realiza la corroboración. ¿Por qué? Porque también 100 casos de lo que dice no lo van a poder corroborar. Y además, el colaborador cuando le dicen, ¿cómo vas a acreditar? No, eso no me consta, que por acá, que por allá, y entonces ya no se habla de ese punto. Entonces, tal vez, digo porque no tenemos las declaraciones, a pesar de que algunos en los medios lo tenían las declaraciones, pero también fraccionadas. Entonces no podemos sacar conclusiones en general, porque tal vez por ahí está y estamos hablando en el aire. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan a la corroboración, ya identifican 3, 4, 5 puntos que son los que se van a corroborar. Y en función a eso le van a conceder su beneficio. Perfecto. Y yo tengo entendido, eso sí, porque también mi abogado tiene que estar viendo el caso, en la Fiscalía del Callao, que sobre estos puntos ya no ha insistido el colaborador. Tengo entendido. Sin embargo, eso queda todavía por corroborarse. Pero, por ejemplo, en esa parte que dice que me habría reunido con Mendoza el 23 de julio, sobre eso sí categóricamente ya no ha insistido. ¿Por qué? Porque no podía acreditar cómo es que nos reunimos, cómo nos comunicamos y sobre todo cómo es que me conoce. Entonces, son muchos casos que el colaborador eficaz, al solicitar acogerse, te dice 100 casos. De esos se corroboran solamente 4 o 5. Y acá lamentablemente ha habido un apresuramiento de los fiscales. ¿Por qué? Porque dijeron, en base a esa primera declaración, gaseosa por cierto, sin ningún nivel de acreditación, dijeron ellos pertenecen. Y con eso se hicieron todas las denuncias. Pero fíjense acá también incluso una especie casi de persecución, y lo digo con el respeto del caso, porque ¿qué pasa? En el oficio de la fiscal Castro se incluyen a 11, 12, no sé cuántos, creo que 11 jueces y fiscales supremos y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué pasó? La denunciante coge a Chávarri y a Gálvez y formula su denuncia constitucional. Solamente a los dos, los demás no. Entonces, ¿por qué? Obviamente el propósito era que el doctor dé un paso al costado, presionarlo para que dé un paso al costado. Y efectivamente se logró ese propósito, pero ya pues otros propósitos, ya como de incluirnos en la organización, yo creo que no hay ninguno, pero así ningún elemento que pueda vincularnos. Para que responda la misma pregunta el doctor Chávarri. Sí, sí, presidente. Y yo, bueno, en primer lugar agradecer al congresista Matías en el sentido que me ha hecho recordar algunos aspectos de este trámite. Yo soy muy crítico de la forma como se viene llevando a cabo soy crítico de esta Fiscalía del Callao. Yo no tomé la decisión de cesar a estas fiscales porque hubiera sido peor el tema. Yo las iba a cambiar porque muchas quejas recibía de ellas en el sentido que había un mal procedimiento en cuanto a las colaboraciones eficaces. En lo personal he conocido a personas que han sido relacionadas a muchas investigaciones y de las cuales yo, bueno, no pongo las manos al fuego, pero sé que esas personas ni siquiera conocen el Callao, pero las habían puesto. ¿Por qué? Por la mala forma de la tramitación de estos procesos de colaboración eficaz. Es más, aquí hay una falta de responsabilidad y seriedad de parte de la fiscal, porque reciben el hecho y no lo corroboran, y menos reciben la aprobación del órgano jurisdiccional. No observan el trámite debido para llevar a cabo y saber desentrañar el misterio, todo esto que significa el procedimiento penal. Todos nosotros los fiscales, nosotros estamos abocados a la lucha contra la corrupción. Yo siempre lo digo, la corrupción, contra ellos hay que luchar, pero en la forma debida, respetando el debido proceso. Y peor aún, pues, que a uno lo relacionan con hechos delictuosos, criminales, en las que a uno, pues la verdad, a uno se le mueve el piso, ¿no? Porque realmente pertenecer a una organización criminal es, pues, jugarse la libertad. Es por eso, señor presidente, que yo en ese aspecto he
Eso que siga adelante, que se investigue, pero sí con la seriedad del caso. Yo en lo personal, yo puedo decir, garantizar, inclusive dan nombres de esta lista que han leído hace unos minutos, no conozco a nadie, solamente conozco a Inostroza y a los 3 señores del CNM, y también creo que lo incluyen a Tomás en esta relación, que la verdad que deja mucho que desear de la forma como se viene tramitando. Yo tengo un concepto, señor presidente, de las cosas como se están manejando, porque yo he estado arriba, he estado en lo más alto del Ministerio Público y me he enterado de muchas situaciones, que yo por ligereza tampoco voy a repetirlas aquí, pero en algún momento eso se va a desentrañar, porque aquí había un direccionamiento y han querido perjudicar a personas. En un inicio, por ejemplo, y este es un adelanto únicamente, ya después ya no voy a continuar hablando, me mencionan al doctor Gálvez y al doctor Rodríguez Montesa, precisamente los 3 que estuvieron apoyándome en mi gestión durante el tiempo que estuve en la Fiscalía de la Nación. Y eso es algo bien raro, bien raro. Son gente que los conozco de muchos años, son gente de la casa, de la carrera, del Ministerio Público, y que ellos, con desinterés, me han dicho, doctor, nosotros lo apoyamos hasta el final porque usted está trabajando bien. Pero ahí llega un momento pues que tanta crítica, tanto ataque de la prensa, tanta insanía de parte de las... Y lo voy a decir también, los ONGs, que los he tenido arriba y abajo con las marchas, y lo he probado con las relaciones que hay ahí, quienes están ahí firmando los documentos. Desde un inicio me han estado cuestionando, quienes han estado declarando en la prensa, las ONGs, las mismas ONGs. Y las personas que ustedes ya conocen, no quiero dar nombre porque si no vamos a entrar en polémica, pero todos saben quiénes están detrás de todo esto. Gracias, señor. Congresista Mantilla, tienen ya una pregunta entonces. No, hay varias preguntas. Ya, tiene usted la palabra, congresista Mantilla. Para el doctor Chávarri y para el doctor Gálvez, quisiera que me precisen, ustedes como magistrados, este informe número 1, ¿qué valor probatorio tiene? Si se puede considerar como un elemento de convicción, como un indicio o como una prueba. Quisiera que en todo caso lo precise. Fiscal Gálvez, tiene usted la palabra, luego el fiscal Chávarri. Muchas gracias. En realidad, valor probatorio ninguno. Porque como ya lo dije, solamente está informando la primera declaración de un colaborador en donde solicita someterse al proceso, pero todavía no tiene ningún nivel de corroboración, no tiene ningún elemento de prueba. Es la versión general, sí. Pero esa versión general no tiene ningún efecto probatorio, ni se lo puede considerar elemento de convicción, por una sencilla razón, de que los elementos de convicción son, por ejemplo, testimoniales, claro, pero sobre todo datos materiales, por ejemplo, una pericia, una llamada telefónica, etcétera, ¿no es cierto?, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, secreto bancario, etcétera. Esos son elementos de prueba, son pruebas, elementos de convicción. Pero acá, ¿qué está diciendo en el informe? Solamente que hay un colaborador o 2 colaboradores que en su primera declaración, sin ninguna corroboración y sin ningún dato objetivo para acreditar su verosimilitud, han dicho tal cosa. Si han insistido en eso, no sabemos. La información tengo yo que no han insistido en muchas cosas, pero no sabemos porque todavía el proceso de colaboración eficaz no ha concluido. Y ciertamente yo tengo mis temores por estos procesos, porque ¿sabe qué? Ya 2 personas que nunca los he visto, nunca los he conocido, no sabía de su existencia y han dicho que se han reunido conmigo. Entonces, realmente estas colaboraciones eficaces o estos datos de los colaboradores eficaces no tienen ningún valor como elemento probatorio ni como elemento de convicción. Me corresponde al fiscal Chávarri responder. Sí, muy brevemente, porque ya mi colega lo ha dicho. Considero que no tiene ningún valor ese documento. Ese documento está sujeto a una corroboración y a una aprobación de parte del juez. Pero sí voy a agregar la irresponsabilidad de la fiscal de elevar el informe al doctor Pablo Sánchez y digo la hora porque he visto los sellos, 6 de la tarde a su despacho, y a las 6:10 yo estaba colgado en el canal N, estaba colgando en la noticia criminal de que el doctor Chávarri, bueno, más que todo por mí, porque yo estaba en el cargo, el doctor Chávarri y el doctor Gálvez ya pertenecían a los cuellos blancos del puerto. La verdad que eso es indignante, pero yo le digo, señor congresista, que esto no tiene ninguna validez, más bien es un maltrato
es restarle autoridad a una persona, a personas que tienen el más alto cargo en el Ministerio Público y que tenían una finalidad, ¿no? De alguna manera desdibujar y quitarme, restarme fuerza, restarme autoridad, como reitero, en el cargo del Ministerio de Fiscal de la Nación. Gracias, señor. Continúe con la pregunta, fiscal. Congresista. Bueno, yo tengo mi concepto, no, ni siquiera puede ser un indicio, pero en todo caso lo dejamos ahí. Otra pregunta para el doctor Chávarri. A usted también lo acusan por el delito de encubrimiento real y personal, y por el hecho de haber querido remover inicialmente a los fiscales Vela y Pérez. Yo quisiera preguntarle, si usted lo remueve, ¿las investigaciones quedan paralizadas o cuál es el paso siguiente? Porque se supone que si hay un encubrimiento es para encubrir totalmente a una persona y sacarlo de un proceso de investigación y dejar todo en nada, ¿no es cierto? Yo quisiera que usted explique en todo caso si su propósito era moverlos y dejar la investigación paralizada. Para que responda, fiscal Chávarri. Bien, señor presidente. Bueno, definitivamente que no es así, ¿no? Lo que yo quería es hacer el cambio para mejorar el sistema. Ya los fiscales no habían cumplido con su función. Desde el momento que no respetaban las jerarquías, estos señores ya no daban cuenta de sus actividades. No detalles, pero por lo menos decir, tengo tantos casos, necesito este apoyo. Por el contrario, criticaron en todo momento la actuación del fiscal. En cuanto a otras personas, sí, en la Fiscalía tenemos muy buenos elementos, muy buenos. No voy a decir mejores, porque en fin, pero hay muy buenos elementos que han podido ocupar el cargo. Las personas que yo designé, el doctor Almanza y el doctor Paucar, habían conversado ya conmigo días antes, estábamos de acuerdo, habíamos diseñado un plan operativo, un plan de trabajo para fin de mejorar el servicio del lavajato. Tú también conocías algo, te comenté algo, Tomás, en el sentido que queríamos mejorar, porque nuestro espíritu era ese, de llegar y de mejorar y hacer sentir que el Ministerio Público estaba cumpliendo con su trabajo. Lo sabía. Pero ¿qué pasó? Con la intervención del presidente de la República el día primero de enero, me hace recordar, por favor, Eddie, primero de enero fue la intervención del presidente de la República. Yo ceso el 31 a los dos fiscales, y el primero me entero que el presidente había llegado sin haber cumplido con su función oficial de la asunción del cargo del señor Bolsonaro, con su proyecto bajo el brazo y diciendo que iba a reorganizar el Ministerio Público y que, total, el día hábil, el día primero fue feriado, el día 2 ya a las 7 de la mañana, porque a esa hora comenzamos a trabajar, los fiscales designados me estaban esperando y me decían, doctor, lo vi con el rostro de preocupación. Y yo, ¿qué pasa? No, doctor, mire la situación, la coyuntura, el presidente de la República va a reorganizar el Ministerio Público y yo creo que es un momento que nosotros tenemos que dar un paso al costado. Entonces yo, por supuesto que no les presioné, porque si hay personas que no quieren, yo siempre he dicho que no quiere trabajar, bueno, se les cambia. Busqué a otros fiscales y también por la coyuntura igual me dijeron que no podían porque la intervención presidencial los había preocupado, los había asustado y no quisieron intervenir. Yo lo repongo a ellos, a Vela y a Pérez, no es porque sean grandes fiscales, sino porque no habían otros. Por supuesto que ellos regresaron presurosos y muy contentos y ahora están en el cargo. Eso es todo, señor presidente. Una pregunta, su siguiente pregunta, una pregunta final. Para el caso de esta remoción, está señalado que le comentó al doctor Tomás Gálvez que quería mejorar este proceso de investigación del lavajato. Con algún otro fiscal supremo o con algún otro funcionario de alto nivel o de menor nivel, ¿conversó también estos temas? O si de repente en alguna junta de fiscales y si hay alguna evidencia que pueda demostrar que usted trató este tema respecto a esta mejora. Sí, antes que responda el fiscal Chávarri, quiere hacer una precisión sobre esa pregunta el fiscal Gálvez. Ciertamente, doctor, de repente no recuerda bien, pero lo de la salida de los fiscales, yo estaba totalmente ignorante del asunto. Usted no me comentó ni conversamos, por el contrario, días antes usted me comentó de que no había ningún problema porque ante la preocupación que había de la prensa diciendo de que van a sacar a los fiscales,
yo le visité a su despacho y le dije cuál es el problema, porque en realidad hay estos rumores en la prensa. Usted me dijo, no hay ningún inconveniente. Hasta ahí hemos conversado. Y yo me entero sorpresivamente, ya el mismo 31, cuando me llaman de la prensa diciéndome que yo les había mentido, porque yo sabía que iban a sacar a los fiscales y que les había mentido. Yo le dije, no, estoy totalmente sorprendido. Y ahí mismo, yo, reconociendo que era una facultad suya retirarlos del cargo, señalé que no era el momento oportuno y que yo no estaba de acuerdo. Y a partir de eso, incluso yo conversé con usted y le dije que en realidad en estas condiciones ya su gestión prácticamente no era viable. Esa es la realidad, pero no sé, de repente no se acuerda, y usted nunca me comentó a mí que los iba a sacar, nunca. Bueno, hecha la aclaración por alusión, damos la oportunidad para que responda el fiscal Chavarri. Sí, presidente. Cuando yo me refiero que conversé con el doctor Gálvez, me refiero a situaciones que me dieron en esto, no en el sentido que si yo le pedí su aprobación o no, pero sí conversé con él aspectos que quizás no fue el último día en que tomé la decisión. Pero bueno, eso creo que yo no, en ningún momento quiero yo mencionar que con usted tomé la decisión, no. Yo la tomé por decisión propia, porque yo era quien recibía toda quien tenía toda la responsabilidad de tomar una decisión. Su pregunta, congresista. ¿Y con alguien más había comentado este tema? Sí. No, realmente no, solamente conversé el tema porque los temas eran muy reservados, aunque bueno, el despacho de la Fiscalía de la Nación pues era un filtro, ¿no? Porque había un mecanismo de escuchas, después me enteré que la DIVIA que trae de madrugada por ahí a ver quién trabajaba, quién no trabajaba. Sí, yo le digo que no, conversé únicamente con el secretario general, con quien trabajaba yo directamente para que elaborase los proyectos, ¿no? Y trabajara conmigo, porque con alguien tenía que hacerlo, él y su equipo de confianza seguramente, pero yo hablaba únicamente con el secretario general, precisamente que lo han citado hoy día, pero que no ha llegado, no sé por el motivo de su inconcurrencia. Eso es todo, presidente. Si no hay otra pregunta por parte del congresista Mantilla, vamos a dar el uso de la palabra al congresista Marco Arana para que haga sus preguntas respectivas. Gracias, presidente. A través suyo saludar a los señores fiscales y a sus abogados. La primera pregunta, presidente, que quisiera hacer es relacionada con lo que ha señalado el fiscal Chavarri, de que estaba acordado ya el 14 de mayo su elección. Si él conocía que el 2014 hubo una variación de un acuerdo similar que permitió precisamente que no fuera el fiscal más antiguo el que fuera nombrado, que en este caso era Pablo Sánchez, sino que más bien modificaron el acuerdo y nombraron al fiscal Ramos Heredia, ¿no? Gracias. Para que responda el fiscal Chavarri primero, luego el fiscal Gálvez también quiere responder. Señor, voy a ser muy breve. Yo no participé en esa junta porque yo en ese momento me desempeñaba en el Jurado Nacional de Elecciones. No participé en la junta. Muy bien. Ahora le corresponde responder al fiscal Gálvez. En realidad creo que hay una confusión muy ligera, por cierto, porque no existía acuerdo de que sea el fiscal más antiguo. No existía. Lo que existía era una tradición que venía siendo el más antiguo se designaba, pero no había un acuerdo concreto. Es recién a raíz de los problemas que hubo con el doctor Ramos Heredia, con la renuncia de la doctora Echaíz, un problema fuerte que hubo, y la llegada de las dos nuevas fiscales, la doctora Zoraida y la doctora Mirabal, que decidieron elegir al doctor Pablo, obviamente yo no pertenecía a esa junta, al doctor Pablo, pero como una especie de compromiso, sacaron el acuerdo que no, ni siquiera pacto de caballeros, porque es un acuerdo de junta. Un pacto de caballeros puede ser así que apela solamente a su caballerosidad, si lo cumple o no, ¿no es cierto? Pero sacaron un acuerdo de junta, que se va a elegir a los fiscales de la nación por antigüedad. Perfecto. Eso lo sacan, supongo que unos 3 años, supongo que es 2015, 2016, no puedo precisar exactamente, pero ahí sacan ese acuerdo. Participa la doctora Zoraida, Pablo Sánchez, Mirabal, el doctor Pablo Sánchez, el doctor
Chávarri, el doctor José Antonio Peláez, 2015. Ok, ahí sale ese acuerdo. Pero después, cuando nosotros entramos yo entré el diciembre del 2016 y también el doctor Arce Córdoba luego de dos meses, un mes más o 2 meses más, y como 7 o 8 meses después entra el doctor Rodríguez Montesa. Cuando entramos estábamos ya Arce y yo, se planteó la solicitud para que nosotros también pudiésemos adherirnos al acuerdo. Y efectivamente nos adherimos. Entonces el acuerdo nos incluía a todos. Por eso es que cuando Inostroza llama al doctor Chávarri y dice no, que queremos hacer con unos publicistas, con un broadcaster, yo le digo, pero ¿para qué te preocupas si esto está resuelto? ¿Por qué? Porque además de ese acuerdo, que fue la primera vez, es el único acuerdo, nosotros nos adherimos al acuerdo. Y este es un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos, no es solo un pacto de caballeros. Claro que ahí se podría discutir su validez, todo, pero ese es otro punto. Lo cierto es que había un acuerdo de Junta en ese sentido. Continúe con su pregunta, congresista Arana. Presidente, para repreguntar, en aras de que no haya ligereza ni en las preguntas ni en las respuestas, ¿es un acuerdo de Junta inmodificable? ¿Es de obligatorio cumplimiento? Para que conteste con fiscal Gálvez. Ya, todo en principio, la Junta de Fiscales Supremos es el órgano que decide, que diseña las políticas institucionales. Y los acuerdos naturalmente que son vinculantes no solo para los miembros del Ministerio Público, sino para todos los, no solo para los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, sino para todos los miembros del Ministerio Público. Sin embargo, la Constitución no reconoce un acuerdo de ese tipo, eso es cierto, no reconoce. La Constitución dice, es una elección entre los candidatos que postulen, o que se inscriban, que quieran, eso dice la Constitución. Pero ese acuerdo se tomó, y aun cuando es un acuerdo de la Junta con todos sus efectos, podríamos contraponerlo con la disposición constitucional, y ahí el acuerdo cedería, ¿no es cierto? Pero ese debate, esa confrontación normativa, porque el acuerdo de la Junta es una norma, no se discutió nunca, no se puso en tela de juicio. Por el contrario, en todas las juntas se decía de que está resuelto el asunto y no tenían problemas al respecto. Continúe con su pregunta, congresista Arana. Gracias, presidente. Quisiera que quede constancia de que el acuerdo en principio tenía este desequilibrio, desproporcionalidad con el mandato constitucional de elección, es decir, el acuerdo podía ser modificable. Para preguntar, ¿era esta preocupación de que el acuerdo pudiera ser modificable que llevó a esa conversación que tuvo el fiscal Chávarri con el fiscal Tomás Saladino, la que llevó al fiscal Chávarri a buscar el apoyo externo, en mi modo de ver, que además violentaba la autonomía del Ministerio Público en el juez César Inostroza y en el señor Camayo? Para que responda, fiscal Gálvez. Es que en realidad no había ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque en todo momento, en la Junta se habló del respeto a ese acuerdo. En todo momento. En ningún momento se habló de que ese acuerdo podía ser, porque no coincide, no concuerda con la Constitución, podía dejarse de lado. No, nunca. ¿Es cierto que se podía debatir la validez del acuerdo? Cierto, totalmente. ¿Por qué? Porque la Constitución decía elección y no una designación de por más antiguo. Pero ¿qué sucede? Eso en ningún momento se debatió, ni discutió, ni puso en tela de juicio al interior de la Junta, y por eso mismo las cuestiones estaban claras y no había ninguna duda al respecto. Siguiente pregunta, congresista Arana. Para repreguntar, presidente,
Dado que el fiscal Chávarri ha expuesto que había un pronunciamiento público de organizaciones no gubernamentales e incluso de congresistas que suscribieron una petición de que fuera el fiscal Sánchez el que fuera electo y no él, si eso era lo que había hecho generar esta preocupación que evidentemente no venía del acuerdo suscrito, sino más bien de este pronunciamiento que incluso ha sido exhibido ahora. Quisiera preguntar si eso es lo que generó esa preocupación que condujo al fiscal Chávarri a las conversaciones con Inostroza y Camayo. Para que responda el fiscal Chávarri. La reunión señor presidente, la reunión con la prensa únicamente fue, como ya dije, para los efectos de que los reporteros o la prensa me conociera y yo pudiera darles mi punto de vista, mi plan de trabajo, ¿no? Y sobre todo para responder a ataques malintencionados de parte de la gente que no quería que yo fuera a asumir el cargo, ¿no? Y el pronunciamiento de estas organizaciones no me preocuparon, porque ya el acuerdo estaba tomado con todos los fiscales supremos, y es más, la elección nunca se salió del esquema de la Junta de Fiscales Supremos. La elección fue propuesta, la reelección fue propuesta por las ONGs que hemos ya mencionado, y las firmas están ahí en las hojas que continúan, en las que están, pues, entre otros nombres, ya lo leí, también está el del señor Gino Costa, ¿no?, quien estaba muy entusiasmado para que el doctor se reelija en el cargo, y también, conocidos miembros de las ONGs que ya conocemos, Transparencia, IDL y Proética, ¿no? Es lo que siempre están dando, pues, pretendiendo dar la pauta. Pero no hubo ningún problema. Ya la decisión de la nominación del cargo de fiscal de la Nación de mi parte ya estaba definida y no hubo ninguna discusión al respecto. Ya terminó, ¿verdad? Sobre la misma pregunta quiere participar aclarando el fiscal Gálvez. Solo complementando, en realidad esa relación, esa solicitud, si se quiere, efectivamente circuló. Pero eso generó que también se converse en la Junta, y categóricamente se dijo que se rechazó categóricamente ese mensaje. Pero sobre todo, el doctor Pablo Sánchez ratificó su voluntad de no ir a la reelección, siendo categórico al respecto, y por eso esa comunicación, eso no generó ninguna duda, ninguna incertidumbre al respecto. Sí, complementar sobre la misma pregunta. Sí, la misma pregunta. Sí. Al final de la entrevista que le hace el Comercio al doctor Pablo Sánchez, la siguiente, por favor, al final se indica: el fiscal Pablo Sánchez ya ha manifestado que no tiene intención de buscar la reelección en el cargo. En entrevistas con medios ha adelantado que completará su periodo y volverá a ser fiscal supremo porque cree en la alternancia. O sea, como eso estaba todo claro, no había ni punto de discusión, y de ahí cuando vienen las denuncias a pretender decir que impedimos la reelección de Pablo Sánchez es completamente falso. Siguiente pregunta, congresista Arana. Igual repreguntar, presidente, si la adhesión, dado que no formaron parte del acuerdo que se suscribió el 14 de mayo en la Junta de Fiscales, el fiscal Tomás Aladino y el otro fiscal que no formó parte del acuerdo, ¿fue antes o después del pronunciamiento que realizaron estas organizaciones? Para que responda el fiscal Gálvez. Eso fue a lo poco tiempo que ingresamos nomás, o sea, eso habrá sido más o menos en el mes de febrero o marzo del año 2016, y estas comunicaciones son del 2018. Siguiente pregunta del congresista Arana. Gracias, presidente. Para preguntar al fiscal Chávarri, dado que él ha evaluado de que no había peligro de que sobre el acuerdo tomado, pero que sí sintió, lo ha expresado literalmente, un ataque a ese acuerdo, si eso fue lo que efectivamente le llevó a las conversaciones y el pedido de apoyo a Inostroza y Camayo,
y si tuvo un acuerdo con ellos para presionar mediáticamente que no se modificara de ninguna manera el acuerdo. Sí, va a responder por parte del fiscal Chávarri su abogado, el doctor Julio Rodríguez. Gracias, señor presidente. Esa pregunta es impertinente para nosotros, puesto que el debate respecto a la renuncia de Tamayo ya fue valorada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y estableció que no había infracción alguna y quedó desestimada el año pasado. Muy bien, se acepta la observación. Y la siguiente pregunta, congresista Arana. Presidente, rechazo la observación en la medida que ese acuerdo que fue tomado para desestimarlo fue por mayoría de quienes, como mostraré luego, tenían acuerdo y coincidencia en las opiniones sobre los fiscales anticorrupción y sobre los intereses que se defendían. Quiero que quede eso en todo caso constancia, presidente, porque eso tiene que ver con el rol que ha jugado esta Comisión de Acusaciones Constitucionales en este particular caso. Segundo, presidente, preguntar si mediante la resolución 4853-2018 del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, de fecha 31 de diciembre del 2018, la decisión que tomó el fiscal Chávarri de remover a los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez se hallaba motivada en qué razones, ¿no? Él ha señalado de que algunas cosas tenían que ver con el principio de jerarquía que no había sido respetado, ¿no? Pero ha señalado además, literalmente ha anotado, de que se estaba ante fiscales no serios, de fiscales que hacían declaraciones desatinadas, de fiscales irrespetuosos, de fiscales que violaban el principio de reserva, de fiscales que calificaran a una organización política como Fuerza Popular como organización criminal. Entonces la pregunta es, si estos fiscales eran tan irresponsables, por decirlo menos, ¿no?, indisciplinados, violadores del principio de reserva, irrespetuosos, etcétera, etcétera, ¿por qué no acudió al órgano de control interno para proceder a hacer las investigaciones correspondientes y por qué tomó una decisión de esa manera que ni siquiera había sido comunicado a los otros fiscales? Para que responda fiscal Chávarri. Sí, señor presidente. Bueno, los fundamentos de la resolución 4853 ya los he detallado, son 10 puntos que están claros, que ese fue el motivo por el cual yo di por concluidas las designaciones de los fiscales, ¿no? Y la pregunta es en cuanto por qué el control interno no intervino. Efectivamente, el control interno tiene procesos abiertos contra los mencionados fiscales. Tienen procesos abiertos y bueno, ellos tienen independencia también, ellos están haciendo la investigación y por lo tanto yo le comunico al señor congresista que ha hecho la pregunta en el sentido que se vienen realizando las investigaciones. Es más, podría aunar a mi posición con motivo de la reciente allanamiento en el mes de la Semana Santa, con los luctuosos sucesos en los que falleciera el expresidente García. La OXI, el órgano desconcentrado de control interno, que es el primer nivel de control interno, ha iniciado investigaciones, investigaciones con relación a unas presuntas mala actuación de los fiscales en cuanto a esa intervención al domicilio del mencionado expresidente. Pero aquí lo que llama la atención es que el grupo de fiscales especializados emitió, con ese motivo, cuando se inicia la investigación, emitió un pronunciamiento así abiertamente diciendo que les causa profunda preocupación y rechazo, pues señalan, dice que esto se suma a otras acciones iniciadas en forma sorpresiva y arbitraria desde el año pasado en contra de los fiscales del equipo especial. Vale decir que ellos también estaban en contra de que se les procese disciplinariamente, o por lo menos se vea la presunción de la comisión de alguna falta. ¿Por qué? Seguramente el órgano funcional, el órgano disciplinario ha considerado que efectivamente se tenía que investigar estas inconductas.
el jefe de control interno del órgano distrital, el doctor Germán Amata, le ha hecho ver con un pronunciamiento que, al igual que cualquier fiscal del Ministerio Público, todos somos iguales ante la ley y estamos sometidos a los órganos de disciplina sin excepción. Lo contrario es considerarse por encima de ella. Lo que pasa es que este grupo de fiscales están empoderados y no quieren ni siquiera hacer caso al órgano disciplinario, y por lo tanto han emitido un pronunciamiento rechazando cualquier investigación que se le pueda hacer en el ámbito disciplinario. Es por ello que el control interno pues está cumpliendo su función, tienen varios, tengo entendido, no sé el número, pero tienen varios procesos disciplinarios, bueno, y esperamos que se arribe a alguna conclusión, ¿no? Y es independencia de este órgano disciplinario. Gracias, señor. Siguiente pregunta, congresista Arana. Presidente, voy a expresarle mi preocupación porque hay en este momento un cruce con la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, a la que tengo que ir. Deseo igualmente seguir con las preguntas que se tienen que hacer en este proceso. Voy a ir a esa sesión y en todo caso retornaré a la propia. Antes de irme, sin embargo, presidente, dado que haré seguimiento de las respuestas que se hagan, quisiera preguntar a través suyo al fiscal si la calificación al fiscal Chávarri, si la calificación que él ha expresado públicamente de que los fiscales Domingo Pérez y el fiscal Vela hacían una investigación sesgada, que había una campaña en contra de su persona por parte de ONGs, siendo esta una opinión que ha sido expresada para archivar anteriores denuncias a su persona aquí en esta comisión y en el Congreso, si ha habido una concertación entre esa valoración que él tiene y fuerzas políticas que han tenido esa opinión para precisamente desestimar acusaciones constitucionales en contra suyo. Gracias, presidente. Voy a retornar a las labores luego de venir de mi sesión. Gracias. Muy bien, para que responda el doctor Rodríguez. Señor presidente, es una pregunta que es absolutamente impertinente, está trazándose sobre la base de una especulación sin ningún tipo de fundamento. Por lo tanto, es una pregunta que ni siquiera merece respuesta. La existencia o no existencia de estas supuestas afirmaciones que lanza el congresista Arana tendría que estar respaldada en un dato fáctico para que a partir de esa la pregunta. De lo contrario, es una especulación que no merece ni siquiera ser atendida por el doctor Chávarri. Muy bien. Sí, congresista Beteta. Gracias, presidente. Solamente a cuestión de orden, con la salida del congresista Arana nos ha dejado sin quórum, solamente dejar constancia, entonces no podríamos continuar con la sesión, salvo que regrese el congresista Arana. Bueno, él ha dicho que va a regresar, queda en nosotros decir, él ha dicho que va a ir a votar, y yo también formo parte de esa comisión de levantamiento de inmunidad. Pero ya falta poco. Si no tomemos la decisión, si avanzamos o... Sí, está inscrito en la lista de oradores el congresista Velázquez y el congresista Pacori. Ese es tirar por gusto. ¿Sí? Continuemos, no. Presidente. Dígame, el congresista... Por el respeto a nuestros invitados, señor presidente, solamente faltarían unas preguntas, creo que del colega Javier Velázquez y del que habla con el doctor Tomás y se acabó la sesión. Podríamos seguir continuando. Sí, congresista Beteta, diga. Gracias, presidente. Con la cuestión de orden, creo sí, justamente acaba de retornar el congresista Galarreta, entonces yo hacía mención esto, presidente, porque nosotros tenemos que ser respetuosos del debido proceso. Si los abogados no han advertido, ¿no? Nosotros sí estamos advirtiendo y por eso era que pedía que se suspenda hasta que podamos volver a tener el quórum y continuar con esta audiencia. Gracias. Sí, bueno, y como ya tenemos el quórum, gracias a la brillante presencia del congresista Galarreta, entonces continuamos. Yo también tendría que haber estado presente en la comisión de levantamiento de inmunidad, pero en mi condición de presidente encargado no puedo dejar esta sesión. Así es que vamos a continuar. Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez, según lo solicitado. Presidente, gracias.